Lo que hace Robertson, el coronel Robertson, que era el encargado en realidad del ferrocarril, es interesante porque él, como había estado en California originalmente y sabía de silvicultura, él sabía las fechas de cosecha de California. ¿Sí? Entonces, cuando ya el ferrocarril está aquí, ¿sí?, él se da cuenta que él podía poner naranjas, ¿sí?, en San Luis, que era el nudo el centro, ferroviario, que no creo que todavía es, pero no. San Luis, Missouri. San Luis, Missouri. San Luis, Missouri es el nudo ferroviario, o era en esa época el nudo ferroviario, casi un mes antes que California. O sea, era un visionario el hombre. El tipo va y funda en Monterrey varias empresas. No, nomás, eso era el COVID. Fue uno de sus tantos negocios que tuvo, incluyendo ¿Era un broker? ¿Mande? ¿Era un broker? Era un hombre de empresa, ¿verdad? Agua y drenaje era de canadienses, ¿no? Bueno, creo que los primeros eran de canadienses. No agua y drenaje, sino el sistema de distribución de agua era una compañía canadiense, creo. La base era en Toronto, sí, tuvo la concesión por 99 años. ¿Verdad? Y hubo algunos intentos antes, ¿sí? Y ahorita voy a hacer el comentario de por qué eso de los intentos. Él hace esa conexión de que hay manera de mandarlas y es cuando empieza a comprar propiedades. Compra propiedades, invita amigos, ¿sí?, y se trae al personaje a Stuart, ¿sí?, que era el que sabía de cítrico. Y es el que hace la primera importación, y eso sí está documentado bien, de naranjos injertados, ¿sí?, los trae de California. De las variedades, por así decirlo. Los trae de California, sí. Eso sí está documentado, cuántas fueron y de qué y todo está documentado. Ese es el primero que las trae. Invita amigos, como todo empresario. Sí, claro. Vénganse, hay una oportunidad de hacer sinergia. Pues hay muchos americanos que llegan aquí por esa invitación. Empiezan a exportar. ¿Cuál es la superficie, doctor, que hay aquí en la zona citrícola que tenemos de cítricos y qué variedades tenemos aquí? La superficie que se maneja últimamente es alrededor de 25,000 hectáreas. Probablemente ande alrededor de esa superficie. Ha venido disminuyendo de un máximo histórico que probablemente fue alrededor de 40,000 hectáreas a finales de los 70, principios de los 80. Después, en los 80 hay las dos grandes heladas, la helada del 83 y la helada del 89, con dos heladas muy grandes. Y ahí se perdió superficie que no se ha vuelto a recuperar, ya no volvió a recuperarse. Ya no por heladas, sino por la misma presión de la tierra, por presiones económicas, por otros negocios que se establecieron en la zona. Yo creo que más o menos por ahí anda la superficie que tenemos. Las variedades sigue siendo Valencia, la variedad más importante. La principal. La principal es Valencia, y luego en tempranas, pues las tempranas más comunes son la Mars, la Parson Brown, la Hamlin, son las otras variedades. Pero esas son ya divididas entre varios. ¿Y hay otros cítricos también? Sí, toronjos, tienen una importancia fuerte los toronjos. Y los mandarinos, sobre todo una mandarina de Danzig, tuvo una importancia muy grande. En una época, yo creo que fue Nuevo León el lugar donde había más naranjas Danzig del mundo, ¿verdad? Y luego ya vinieron a la baja porque perdieron mercado, se usaban para exportación, se cayó la exportación y eso ha venido a la baja. Pero básicamente así está compuesto. ¿Algo de limón? Hubo un auge de limón, sí, con los malos precios de la naranja y los malos precios del limón, hubo un auge de limón. Ha venido a la menos por los últimos 4 o 5 años, que el precio es muy malo y las heladas le pegan duro. Oye, doctor, la exportación, ¿quién y cuándo inicia la exportación? Es importante porque ahí hay una historia. Porque nos venías platicando el tema de que la entrada del ferrocarril y la entrada, la industrialización de Monterrey detona muchas cosas. Ese es uno de los detonantes de la exportación. Empiezan a exportar, sí, desde ya para fines del siglo XIX, para 1900, ya había una exportación y está documentada en los registros del gobierno, donde se exportaban cajas de naranjas y ya había productores, todo. Nada más que sucede un detalle, que es 1910. ¿La revolución? Sí. Inicia la revolución y eso, lo que pasa es que ya la distancia pierde uno las dimensiones de lo que fue.
Claro. pero fue un cataclismo económico para todo el país, ¿verdad? Y para la zona horrorosamente, ¿verdad? Todos los americanos, la gran mayoría de ellos se fueron, ¿sí? Vendieron las propiedades, se fueron, cerraron las pequeñas beneficiadoras que había, ¿sí? O sea, se viene un problema realmente No dimensionamos. muy serio. Pero ¿verdad? nuestra generación no lo dimensiona. Hambrunas, enfermedades, ¿verdad? Hubo zonas del país que nunca se recuperaron y voy a mencionar una, por ejemplo, Zacatecas. Zacatecas en el censo de 1900 tenía 80,000 habitantes. No los volvió a tener, sí, hasta 1980. O sea, se detuvo en el Fresnillo, tiempo. Zacatecas, O sea, la tenían más capital- gente que Monterrey. No, lejos, porque era Que la minero. ciudad. Porque era minero. Era una ciudad de 80,000 habitantes cuando la batalla de Zacatecas. No vuelve a recuperar. Con la- Todas estas zonas se vaciaron porque los capitales se fueron, los americanos se fueron. Y la gente que se quedó, que tenía manera, se movió a Monterrey. O se movió porque estabas mucho más protegido en un ambiente de bandidos y de asaltos, todo. Estás mucho más protegido en una ciudad grande que en un pueblo chiquito. ¿Verdad? Estamos. Todavía. Sí, sí, aún. Todavía, Claro, quise claro, decir claro. eso. ¿Y aquí quién es el primero? Entonces se van los capitales, Ajá. se deja de exportar, digo, se abandona se totalmente. se ¿verdad? interrumpe. Se interrumpe. Vuelve a recuperarse cuando el país se pacifica, ¿verdad? Sí. Pero ya en los 20. No, a finales de los 20. Ah. La revolución, realmente aquí en 1910 no pasó nada, fue peor en 1917. ¿sí? Pues en el 10 nomás como que Pues, hubo el anuncio. Ah, mira, una Sí, revolución. te fue un Porfirio, chico. Pero cuando matan a Madero, que empiezan los problemas serios, ¿verdad? La Las decena grandes trágica. batallas, ¿verdad? Las grandes batallas. Todo eso ocasionó un problema económico. No había que... Y luego con una pandemia. Encima Con la gripe famosa española gripe que española. empezó con los americanos aquí en Y la Luisiana. crisis mundial de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? O Ah. sea, además, el mundo en guerra, ¿verdad? De 1914 al 18. O sea, fue cuando pasó el Jali, ¿no? Dice. Sí, en 1900. El tema es de que no se vuelve a recuperar hasta fines de los 20, principios de los 30. Y es un grupo de productores y todavía está el empacador ahí. Cuando entras por Zaragoza, hay un edificio viejo ahí en Montemorelos, ¿verdad? En la mera entrada, frente del ferrocarril, hay una construcción vieja blanca. Sí. Que la pasa uno y no se da Sí, cuenta. sí, sí, sí. Ahí Que estaba, tiene muy ahí- altas como las ventanas, ¿no? Era un empacador. Y ese- Pero ahí, ¿por qué está tan alto? ¿Para las carretas? dejaban los camioncitos, ya había camioncitos, entonces ahí descargados y cargados. Y es un grupo de productores, varios de Montemorelos y de otras partes, que se juntan y hacen un embarque de Manzanillo, mandan naranjas a Banco. Sí. O sea, por la costa oeste. Sí, ahí, por allá la mandan. A De Manzanillo la mandan. Y eso también está documentado de cómo se hizo y todo. Entonces, los Y camioncitos ahí es pequeñitos. donde vuelve a recuperarse, donde vuelve a empezar la recuperación del país, en los 30. Y hay nombres de esos personajes. Sí. Algunos. Hay varios nombres de esos personajes. Arturo Gómez, el ingeniero Plutarco Elías Calle Chacón, hijo del general Calle, General. Guillermo García Wells. Había un grupo de unos fuertes ahí, Que eran los que hicieron esa primera exportación. Oye, doctor, y mencionabas del tema de los limones, me quedé mucho con ese tema, de por qué ahorita ya no hay limones. ¿Cuáles son las principales plagas que existen, por ejemplo, aquí en Nuevo León para los cítricos? ¿Cuáles son los retos en el tema de los cítricos que está pasando? ¿Plagas o enfermedades? Bueno, en el caso de los limones, nada más lo voy a mencionar de pasada, ¿verdad? Si tú abres cualquier libro de cultura, los limones son un cultivo tropical. O sea, las naranjas no. Las naranjas son un cultivo subtropical, ¿verdad? Entonces, yo en lo particular siempre fui muy crítico de las superficies que estaban plantando de limón, porque son muy susceptibles al frío.